Célestin Freinet nace en la aldea de Gars, localizada en los Alpes Marítimos, al sur de Francia, en el 15 de octubre de 1896, en una familia de campesinos que trabajaban como tejedores, pero que se preocupó de fomentar en su hijo una buena educación. En 1920 vuelve a la actividad solicitando una plaza de maestro, y Francia lo nombra como profesor en Bar-sur-Loup, en los Alpes Marítimos. En 1928 abandona su escuela para irse a Saint-Paul-de-Vence, donde tiene conflictos debido a que su enseñanza es criticada por no desarrollarse en casi ninguna escuela, sobre todo en las privadas. Este mismo año creó la cooperativa de L'Ensenlec, cuyo órgano se desarrolló bajo su impulso. En 1932 abandonó la enseñanza pública para crear una escuela privada en las proximidades de Vence. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Freinet es encarcelado cerca de un año. Posteriormente, se incorporó a la guerrilla antifascista en la región de Briançon hasta el año 1944. Para coordinarse el trabajo pedagógico y didáctico de sus discípulos, impulsó la creación del Instituto Cooperativo de l'École Moderne y en 1958 fundó la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. Sus aportes constituyen el punto de arranque del movimiento pedagógico en la Federación Internacional de la Escuela Moderna, que pretenden la renovación educativa por medio de una comunidad escolar auténticamente humana. Finalmente muere el 8 de octubre de 1966. Muere repentinamente siendo enterrado en el cementerio de Gars. Una mención especial a Élise Freinet, su mujer, nacida en el seno de una familia de maestros en una pequeña localidad de los Altos Alpes. Inició en 1916 su formación en la Escuela Normal de Gap, donde obtuvo su titulación como maestra en 1920. Continuó su educación, esta vez en arte, en la Academia Parisina de la Pintura de ABC. El matrimonio se estableció en Bar-sur-Loup. Cuando se trasladó a Vence, junto a su marido, desarrollaron técnicas pedagógicas como la imprenta escolar y la correspondencia interescolar, que generarán la cooperativa escolar y la cooperativa de enseñanza laica a nivel nacional. Acaba de morir en Francia, a los 84 años de edad. Élise Freinet, cofundadora con su esposo, Célestin Freinet, del Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna, el ICEM. Élise Freinet, cuando su marido murió en 1966, se hizo cargo de la dirección de ICEM, más conocido como el Movimiento Freinet, sistema de pedagogía popular en el que colaboró intensamente con su esposo. Hija de maestros, ella también lo fue, y en un primer tiempo destacó igualmente como pintora. A la muerte de su marido, sucedió como directora a la escuela de Vence, que es la primera escuela Freinet fundada en Francia, en 1932. A ella se debe la publicación del conjunto de artículos inéditos relativos al movimiento pedagógico creado por su marido. (1971) Educación por el trabajo. El texto trata sobre la teoría pedagógica de Freinet, a partir de una decidida orientación socialista. Su teoría calificada de popular toma en cuenta el juego-trabajo de los niños con un sentido dinámico y creador, como el motor de su energía vital que hará posible la experiencia de un sentimiento de poder, dominar y vencer cualquier actividad que emprenda. Afirma que la verdadera escuela debe ser un medio de actividad de trabajo gozoso, hacia el que los niños se sientan profundamente atraídos. Este concepto se vuelve palpable en la tipografía de la escuela, técnica que permitirá producir, corregir y editar sus trabajos escolares en un proceso constante de experiencia y aprendizaje compartido. De esta manera, la enseñanza se transformaría en algo vital, en un verdadero proyecto de vida. 1972. Los métodos naturales. Propugna un método natural, ofrecer un ambiente favorable al descubrimiento continuado, en el que sea posible la expresión libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución que ellos mismos conforman. Introdujo los talleres dedicados al trabajo manual, la actitud investigadora, la curiosidad por lo que les rodea, el respeto por las propias realizaciones y las de los demás, el buen uso de los materiales, etc. posibilitan un ambiente de aprendizaje. Además, comienza a salir con sus alumnos y realizar las llamadas clases paseo, en las que se observará el medio natural y humano, del que se llevará a la escuela, primero los ecos orales y después los escritos. Los textos así producidos se corregirán, enriquecerán y constituirán la base de los aprendizajes elementales clásicos que los convierte en un instrumento directo de mejora de la comunicación. 1974. Consejos a jóvenes maestros. Lo que el autor marca en su obra es un panorama de cómo es, o mejor dicho, cómo está la educación, la docencia y las escuelas hoy en día. A su vez, hace unas pequeñas comparaciones con ejemplos de historia para poder comprender mejor los errores que se comentan en las aulas y en las escuelas.
También proporciona muchos consejos sobre cómo puede actuar el maestro frente a su grupo, para que exista un buen ambiente de aprendizaje. Sugiere algunas alternativas para trabajar los temas. Son opciones que propician una educación distinta, sin rutina ni clases aburridas. 1975. Nacimiento de una pedagogía popular. En este libro, Celestín Freinet trata de poner en evidencia las deficiencias que contiene la escuela tradicional en sus métodos de enseñanza y propone crear una escuela moderna. En él, a través de parábolas que aluden a situaciones del campo, marca un repudio a los castigos y premios, o sea, al conductismo, como forma de ayudar a la enseñanza y la formación del ser humano. El texto libre y trabajo de creación. Para Freinet, los niños realizan el texto en diferentes fases. Primero, la escritura del texto, que constituye una actividad creativa individual. Segundo, la lectura ante todo el grupo, trabajando así la entonación y modulación de la voz. Tercero, el comentario de texto de forma colectiva. Cuarto, otras técnicas como la impresión y reproducción de los textos para la revista escolar, que lo veremos detenidamente más adelante. En el texto libre y trabajo de creación, Freinet tiene como lema "no a los libros de textos". El motivo de esta frase es porque a través de esta técnica ejercitan la creatividad y sirve de soporte en el aprendizaje de la lectura. Los textos, al proceder de los propios niños y niñas, se sienten más implicados, aprendiendo así con mayor facilidad. La correspondencia escolar. Celestín Freinet consideraba necesario que los textos libres, hechos por los niños, no solo fueran apreciados en sus aldeas o por sus padres y madres, y por ello inició un intercambio entre diferentes escuelas, paquetes con postales, dibujos, cartas, el texto libre como página de la vida. El cálculo vivo. Con esta técnica se aprovecha matemáticamente cualquier situación que surge en clase, como por ejemplo contar palabras de un texto, hacer conjuntos o grupos con los niños y niñas de la clase, calcular el coste del libro de vida, medir superficie, etc. Esta técnica permite que los datos matemáticos siempre sean reales para los niños. En las clases siempre hay un encargado o encargada de modificar los precios en caso de variación. Para resolver los problemas, en todo momento hay libertad para ir al taller de cálculo, donde se encuentran los materiales como reglas de diferentes medidas, cintas métricas, botellas, peso, etc. La investigación del medio. Es un proceso experimental de descubrimiento de uno mismo y del entorno social, natural y material. Esta técnica es también llamada método natural, donde ofrece un ambiente favorable al descubrimiento continuado. Aquí dedica talleres a trabajos manuales, adaptando una actitud investigadora e incentivando la curiosidad que rodea al alumno, y autogestionando el uso de los materiales. El conocimiento se construye a través de la experiencia y la experimentación. Es aquí donde el tanteo experimental toma importancia dentro de la pedagogía Freinet. La imprenta escolar. Consiste en emplear en el aula un equipo de imprenta para producir textos libres, correspondencia intelectual, dibujo, cálculo y fichero. En el llamado libro de la vida, los niños contaban sus vidas y lo que les sucedía en el aula. La imprenta permite la impresión del texto libre, lo hace permanente en el aula y en el tiempo. Se puede trabajar sobre él en lectura colectiva y permite al niño difundir lo que ha escrito, lo que a su vez desmitifica la letra impresa. Para Freinet, todo es útil para expresarse, hacer y comunicarse siempre de forma espontánea y democrática. Los alumnos se apasionan por la composición y la impresión y procuran hacerlo de la mejor forma posible, evitando los errores para los que necesitan saber ortografía y gramática. Como decía Freinet, el niño que comprueba la utilidad de su labor, que puede entregarse a una actividad no solo escolar, sino también social y humana, siente liberarse en su interior una imperiosa necesidad de actuar, buscar y crear. A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más, de investigar más, de conocer más. Buscan ellos mismos, experimentan, discuten, reflexionan. Los alumnos así tonificados y renovados tienen un rendimiento muy superior, cuantitativa y cualitativamente, al exigido por el viejo sistema progresivo. El periódico ha cambiado totalmente el sentido y el alcance de la pedagogía de mi clase, porque da al niño conciencia de su propio valor y lo transforma en actor, lo liga a su medio social y ensancha su vida. Asamblea escolar. Es un recurso fundamental para el aprendizaje y la práctica de la democracia en los centros educativos. Todas las situaciones derivadas de la convivencia diaria en el grupo o clase constituyen un marco ideal para que el alumnado aprenda un modelo de participación democrática. Hay que potenciar el grado de autonomía y responsabilidad del alumnado en la organización de la vida del aula y del centro y la resolución de los conflictos que surgen en esa convivencia. La participación en asambleas de aula puede crear las condiciones para que el alumno exprese libremente sus opiniones, ideas, propuestas, críticas, felicitaciones, sugerencias, quejas, conflictos, etc.
Posibilita el análisis y debate de todo tipo de temas relacionados con la convivencia y el desarrollo de las tareas escolares. Facilita un espacio y un tiempo destinado a la participación del alumnado y a la práctica de la democracia en el aula y en el centro. Estimula la expresión libre de opiniones, propuestas, mejora la capacidad de argumentación, facilita el diálogo como vía de prevención y resolución de conflictos. También incentiva la participación del alumnado en la toma de decisiones en algunos de los aspectos que los atañen en la vida del aula y del centro. Además, ayuda a adquirir habilidades sociales fundamentales. Corrección colectiva. Es la autoevaluación en una estrategia de aprendizaje que consiste en tomar conciencia del proceso personal o colectivo desarrollado en una tarea concreta para aportar una valoración individual o colectiva, según el ámbito de dicha actividad. ¿Para qué sirve? Pues para la reflexión oral en el grupo, las interacciones que aporta este tipo de dinámica ayuda a regular tanto las actitudes personales y los conflictos cognitivos como las actitudes y el comportamiento personal y grupal. La conferencia. La conferencia es un trabajo individual que consiste en la búsqueda de información sobre un tema elegido por el alumno, consensuado con el profesor para ser expuesto ante sus compañeros y compañeras. Se utiliza para aprender a buscar información, expresarse en público, para desarrollar la capacidad de argumentar, para adquirir seguridad en sí mismo, para despertar el interés por la investigación, para aprender a consultar diversas fuentes, para fomentar el interés por el aprendizaje, etc. Freinet pretende, con esta técnica, que los alumnos elijan un tema de interés que puede ser para trabajarse a lo largo de la semana o de la sesión siguiente. Se nombra al experto que tendrá la responsabilidad de preparar material y la de hacer una investigación sobre el tema. Los planes de trabajo. Intentamos un orden nuevo, que no se basa en la autoridad, sino en la toma de conciencia progresiva, experimental, de las necesidades de la comunidad, de la que el propio maestro es miembro. Es un orden que da al niño voz y voto en la organización de la clase y del trabajo. No hay auténtico plan de trabajo si no hay participación, formulada o no, motivada por la vida, aunque solo sea afectivamente, si los interesados no lo eligen y aceptan. Celestín Freinet. Los planes de trabajo de Freinet son una herramienta escolar que ayuda a desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en los cuales el niño y la niña deben tener la posibilidad de elegir y decidir sobre él. Los planes de trabajo no son una simple técnica más, sino que encierran una filosofía. Favorecen el compromiso y la autoorganización. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? El control del tiempo. La autoevaluación. Al final de la quincena o mes valoran su trabajo rellenando una gráfica y escribiendo las cosas positivas y negativas que tienen que superar. El trabajo en grupo, cuyos componentes también valoran el trabajo realizado. La autoestima, porque se hacen unos compromisos de mejora y se avanza continuamente. El respeto de la diversidad, ya que cada alumna avanza a su ritmo y se compromete en la medida de sus posibilidades. El fichero documental, como alternativa al libro del texto como manual único, ya que no tienen en cuenta el contexto específico del niño. Por ello, Freinet introduce en las clases los ficheros escolares cooperativos. Se confeccionaba un fichero en el que se recopila toda la documentación recogida de todas las fuentes posibles y que sirve para completar o reemplazar los manuales escolares. Las clases de este pedagogo eran un espacio donde se iban acumulando de forma cooperativa documentación que se utilizaba para el estudio y la indagación, textos, guías elaboradas por el maestro, dibujos, publicaciones, artículos, fichas, revistas, datos y todo lo que sea útil para comprender algo. Todo ese material se clasifica decimalmente y se sitúa de forma accesible a los niños. Ellos acceden al material necesario y se apuntan en la libreta de préstamos. El material que se creaba iba engrosando la biblioteca del aula, como ficheros documentales sobre temas escolares, ficheros autocorrectivos de información general, de explotación, de búsqueda de palabras, guías para el trabajo de geografía, historia y ciencia y fichas autocorrectivas.